Hola, somos Samuel y Patricia y hoy os traemos un artículo de 1962 titulado Efectos de la complejidad ambiental y la formación sobre química y anatomía cerebral, una replicación y extensión. Los autores de este estudio fueron Mark Rosenzweig, David Kreitz, Edward Bennett y Marian Diamond, todos de la Universidad de California, en Berkeley. Ellos propusieron una primera hipótesis en un anterior estudio acerca de cómo podría aumentar la enzima colinesterasa, la CHE, y propusieron de que un entrenamiento podría hacer que esta enzima aumente, y decidieron llevar a cabo un experimento. Este experimento sirvió para descubrir la actividad total de esta enzima y el peso del tejido cerebral en un grupo de control y en un grupo de entrenamiento. A continuación os dejamos con el procedimiento de este experimento. La idea inicial del anterior artículo era utilizar 150 animales divididos en 6 cepas, pero por motivos de espacio dentro de las instalaciones únicamente se pudieron utilizar 4 cepas, lo que era igual a un resultado de 42 pares de camadas, para así dividirlas más tarde en 2 grupos, que hablaremos a continuación. Las cepas utilizadas fueron S1, que tuvo una mejoría notable con el programa de entrenamiento, S3, que también tuvo efectos con el programa, pero sin embargo el grupo K tuvo leves efectos apenas visibles y se tuvo que replicar junto con la cepa número RCH, lo que hizo que todos los animales fueran machos. En cuanto al procedimiento del experimento, los animales se dividieron a los 25 días de nacer y fueron separados al azar en cada grupo distinto. El primer grupo, el grupo 1C, era el grupo de control, donde los animales vivían de forma solitaria en jaulas individuales, sin entrenamiento y con poca iluminación y sin contacto visual con otros roedores. El otro grupo, el grupo de entrenamiento ECT, vivían en jaulas más grandes junto con otros 10 animales. Disponían de juguetes y vivían en contacto con los demás, donde podían usar distintos laberintos que mencionaremos a continuación. Lo que tenían en común ambos grupos era que tenían un suministro ilimitado de alimentos y agua. El experimento duró hasta que las ratas cumplieron 105 días de edad. En cuanto al análisis químico, para realizarlo primero se pesaba el tejido y después se sometía a una congelación de menos 20 grados. Se mantenía ahí durante 2 meses, esto no afectaba la actividad de la enzima y después de 2 meses se analizaba. Consiguieron obtener las medidas de la actividad total de la enzima y el peso del tejido. En los resultados se analizaron los cambios en la actividad específica de colinesterasa, el peso cerebral y la actividad total de colinesterasa. Encontramos que en estas 42 parejas de ratas machos de las 4 cepas mencionadas, los animales experimentales en comparación con sus controles de camada aislados mostraron varios cambios significativos en la actividad de colinesterasa por unidad de peso de tejido, es decir, la actividad específica de esta enzima, replicando los resultados del experimento original. Los animales experimentales a nivel cortical en la corteza sensorial en las áreas visual y somatoestésica mostraron una menor actividad específica de colinesterasa. A nivel subcortical mostraron una mayor actividad específica de colinesterasa y una baja actividad específica de colinesterasa en la relación cortical-subcortical, la relación CS, que es la actividad existente entre estas dos zonas. En el experimento original, la relación CS, el valor de los animales controles fue mayor en 37 de 47 casos, es decir, en el 79% de la muestra. Y en esta replicación, en 35 de 42 casos, es decir, en el 83% de la muestra. Al analizar los cambios en el peso cerebral, encontramos que en las medidas corticales, es decir, en la corteza sensorial, la corteza dorsal total y la corteza total, los animales experimentales fueron un 4% más pesados que los animales de control. En las medidas subcorticales
fueron ligeramente más livianos que los controles. Y en el peso cerebral total, los animales experimentales fueron ligeramente más pesados que los animales de control, encontrando una diferencia menor al 1% entre ambos grupos. En el experimento original y en esta replicación, los animales experimentales tenían cortezas más pesadas que los controles, mientras que la subcorteza no se vio afectada por las condiciones ambientales. Este experimento quería realizar una exploración más precisa de los sitios con cambios enzimáticos relacionados con la complejidad ambiental y el entrenamiento. Para ello utilizaron las cepas S1 y S3, a las cuales se les dividió la subcorteza en 11 regiones, como los bulbos olfativos, el tálamo, el hipotálamo, la médula, el cerebelo y la protuberancia, y en los cuales se analizaron 440 muestras. Se encontró que los niveles específicos de colinesterasa para estas 11 regiones analizadas fueron casi idénticos para las dos cepas, excepto en el cerebelo, en alguna región, donde se mostró una diferencia significativa entre los animales experimentales y los de control para las dos cepas. Es así como en S1 se encontró que 9 de 11 ratas experimentales mostraron un mayor nivel de actividad cerebelosa de colinesterasa, y en la cepa S3, 8 de 9 ratas experimentales. En la inspección del cerebelo, los animales experimentales mostraron un 2% menos de peso y un 2% más en la actividad enzimática de colinesterasa total. En el estudio original no se tenía ninguna hipótesis para explicar la caída de la actividad de colinesterasa en la corteza sensorial como consecuencia de la complejidad ambiental y el entrenamiento. Por eso los investigadores pensaron que este estudio mostraría un aumento en la actividad de colinesterasa en el área subcortical que lo hizo y en el área cortical que no lo hizo. Teniendo en cuenta los cambios en el peso cortical y en la actividad total de colinesterasa, se podría explicar si recordamos que el peso cortical de los animales experimentales fue mayor en un 4% con respecto a los controles, y que la actividad total de colinesterasa también fue mayor en los animales experimentales con respecto a sus controles en un 1 y en un 2% dependiendo del área analizada. Esto significaría que la caída cortical específica de colinesterasa en los animales experimentales se debió en parte a que sus pesos corticales aumentaban más rápido que la actividad total de colinesterasa. Por lo tanto, la predicción del artículo original de que la estimulación ambiental aumenta la actividad de colinesterasa en el cerebro se confirma si se usa la colinesterasa total como medida, pero no se anticipó nada acerca de que el peso cortical aumenta ante la estimulación ambiental. Como conclusiones tenemos que la complejidad ambiental y el entrenamiento produjeron un cambio morfológico del cerebro con un aumento en el peso cortical y leve disminución del peso subcortical, un cambio bioquímico del cerebro con el aumento de la actividad de colinesterasa, en la subcorteza con un aumento de la actividad específica y total, y en la corteza con aumento solo de la actividad total de colinesterasa. También que el peso cortical absoluto no puede tomarse como un factor en la capacidad de aprendizaje, ya que al comparar las camadas S1 y S3 encontramos que S1 eran superiores en varias pruebas de aprendizaje, pero más livianos en su peso cortical que S3. Y que teniendo en cuenta las características de las camadas, se puede lograr resultados mayores en los cerebros de los animales mediante un programa de selección genética durante algunas generaciones. ¿Por qué es importante para la rehabilitación? Pues porque permitió demostrar que la exposición a un medio enriquecido de estímulos o tareas constantes producen cambios a nivel cerebral. Si esta premisa la llevamos a nuestra actividad rehabilitadora, podemos decir que la rehabilitación neurocognitiva es un tipo de entrenamiento que produce cambios en la corteza cerebral, haciendo que mejore la plasticidad cerebral. Muchas gracias.